Muy buenos días, amada iglesia. Es un gozo estar otra vez ante ustedes para compartir la palabra del Señor. Ciertamente estamos viviendo un tiempo muy especial en Ciudad de Gracia, porque en la asamblea de miembros nosotros le comunicamos a Manuel y a Jenna que no era nuestro anhelo que el Señor nos moviera tan rápido, pero estamos gozosos de saber que el Señor les está guiando. Y también estaremos orando para que el Señor les use en medio de este anhelo de llevar el Evangelio a otras partes de nuestro país, como es el anhelo de esta iglesia desde que nosotros comenzamos. Que Iglesia Ciudad de Gracia sea una iglesia plantadora de otras iglesias y que partiendo de nosotros haya un movimiento de multiplicación de otras iglesias en cada provincia del país centradas en el Evangelio. Así que, hermanos, les amamos y estaremos orando en todo este tiempo en medio de esta transición. Bien, mis hermanos, me toca continuar la serie de Lucas, el ministerio de Jesús según Lucas, y los quiero invitar que vayan con nosotros a Lucas 4. Estaremos viendo el pasaje de Lucas 4, de los versículos del 14 al 30, otro pasaje difícil de predicar, así como fue difícil predicar el mensaje de Juan el Bautista. Es difícil compartir este mensaje, el primer mensaje registrado en Lucas de Jesús en esta sinagoga, en su pueblo natal de Nazaret. Yo quisiera que por lo menos leamos los versículos del 17 al 21 y luego nos encomendemos al Señor para que Él nos guíe y nos dé de su espíritu. Dice así la palabra de Dios en Lucas 4, del 17 al 30. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Señor, en esta mañana, nuestro mayor anhelo es que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea conocido en medio de esta reunión, pero también en la República Dominicana. Que en nuestra ciudad de Santo Domingo, que en Los Ríos, que en Los Jardines, que en Punta Cana, el nombre que es sobre todo nombre pueda alcanzar a aquellos que todavía están en tinieblas, que están cautivos, encadenados a sus pecados, y a ellos les sea proclamado el mensaje de esperanza y de salvación que hay en Cristo, para que sean resucitados de entre los muertos y tengan nueva vida y una relación restaurada contigo, Señor. Y en esta mañana, Señor, mientras predicamos este primer sermón de Jesucristo en el Evangelio de Lucas, yo te pido, Señor, que tu buen espíritu, el espíritu que inspiró las escrituras, que guió para que se registrara con precisión todo lo que era necesario para nuestra vida, nuestra salvación y la piedad, que ahora, Señor, mientras Cristo es exaltado, que Él atraiga a todos hacia Jesucristo. Oh Dios, lléname de tu espíritu, pero llena a toda esta congregación y danos libertad para escuchar y entender tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Se cuenta la historia del muy conocido pastor, evangelista y teólogo llamado George Campbell Morgan de Inglaterra, quien en su juventud fue llamado por Dios al ministerio pastoral y fue uno de los 150 jóvenes
que buscaron ingresar al pastorado en la iglesia wesleyana en 1888. Morgan aprobó todos sus exámenes doctrinales, pero luego se enfrentó a la prueba difícil de la evaluación de un sermón. Así que en un oscuro auditorio, con capacidad para más de 1,000 personas, se sentaron 3 ministros para examinarlo, con otras 75 personas que acudieron a escucharlo. Cuando Morgan subió al púlpito, la mirada escrutadora y crítica lo sorprendieron. 2 semanas después, su nombre apareció en la lista de los 105 rechazados para el ministerio ese año. Se cuenta que George Campbell se dirigió a la oficina de correos y le envió un telegrama a su padre con una sola palabra que decía: rechazado. Y se sentó y luego escribió estas palabras en su diario: todo parece muy sombrío y oscuro. Aún así, Él sabe más. Oh Dios, tú sabes más. El mismo día le llegó un telegrama con la respuesta de su padre que decía: rechazado en la tierra, aceptado en el cielo. Tu papá. A pesar del rechazo inicial por parte de los wesleyanos, el siguiente año de 1889, Campbell fue aceptado como pastor de una iglesia congregacionalista y luego fue oficialmente ordenado en esta nueva denominación. Y la experiencia de George nos enseña que en esta vida, hermanos y amigos, vamos a sufrir la triste experiencia del rechazo. Alguien dijo: el rechazo comienza temprano en la vida, así que acostúmbrate. Otra persona dijo: el rechazo no es exclusivo, el rechazo es como la muerte y como los impuestos. Todos tenemos que enfrentarlo en algún momento de nuestras vidas y generalmente más de una vez. Hay muchas cosas que hieren y llegan a causar un profundo dolor mental, emocional y espiritual, y una de ellas es el rechazo. Por eso hoy día se trata tanto el tema del bullying entre los niños en los colegios, porque el rechazo combinado con el maltrato es real. Quizás tú experimentaste rechazo, quizás fuiste rechazado en tu trabajo, le dieron la promoción a otro que tú estabas esperando, recibiste una mala evaluación de tu supervisor, o el peor escenario te ocurrió: recibiste la noticia de que fuiste cancelado. Algunos han sentido el rechazo de sus padres por el favoritismo de ellos para con uno de sus hijos, y esto es muy real. Son pecados generacionales. Isaac lo hizo con Esaú y luego Jacob lo hizo con José, causando tan fuertes malestares, conflictos y envidias entre hermanos, provocando que unos estuvieran dispuestos hasta quitarle la vida a otro. ¿Y qué si tu propio hijo te rechaza? En un sentido, eso fue la historia del hijo pródigo. O quizás has sufrido el terrible dolor del rechazo de tu pareja con quien te casaste. Hermanos y amigos, el aguijón del rechazo es demasiado devastador, es debilitante, nos sacude profundamente en nuestras entrañas. Yo recuerdo que para algunos va a parecer cososo, va a parecer un poco chistoso, pero para mí fue difícil. Yo recuerdo cuando me enamoré de la que ahora es mi esposa, Sara. Aunque empezamos bien nuestra amistad y el noviazgo arrancó más o menos bien, yo comencé a sufrir lo que quizá otros han sufrido, que fue el rechazo inexplicable de quien sería mi suegra y mi segunda madre, Marisol, que hoy está en la presencia del Señor. Ella comenzó a oponerse a mí sin ninguna base, yo no entendía.
Y aunque es cierto, no lo niego, me acerqué y me enamoré de Sara cuando ella solo tenía 16 años y yo tenía 21. Y sí, me dijeron de todo hasta saltacuna. Pero oigan esto, no fue por eso el rechazo de mi suegra, ya que mi acercamiento lo hice, como podrían decir, por el librito, con el permiso anticipado de los padres de ella, con el consejo y acompañamiento de uno de los pastores. En realidad, después de un primer año medio razonable por nuestra juventud, su rechazo empezó a manifestarse de muchas maneras. Ya no me permitía ir más a visitar a Sara a su casa. No podía regalarle un celular, provocando que solo habláramos por el teléfono de la casa, que yo creo que era para escucharnos. Nunca me permitió salir con Sara solo, ni siquiera con un chaperón, hasta 4 años y medio más tarde. Miren, yo no entendía por qué todo este rechazo, y cuando lleguemos al cielo yo le voy a dar mi abrazo a mi suegra. Para mí era demasiado frustrante. Fue de mucho desánimo y confusión. Hasta el pastor me dijo que soltara eso en banda, porque mi suegra no estaba bien espiritualmente, ya no se estaba congregando en la iglesia. Por muchas razones que no les puedo explicar, Dios estaba tratando con ella. Pero en cuanto a mí, Dios me escogió pasar por la escuela del rechazo. Así que aprendí lo que se siente. Lo viví en carne propia. Aprendí a revisar mi conciencia, a analizar mi conducta, a confirmar en mi corazón si yo estaba haciendo algo indebido. Y como Sara y yo nos queríamos y nuestro amor era real, yo persistí en amarla a pesar de todo, pero tuve que indagar en oración el por qué era rechazado. Y más tarde Dios me mostró y reveló que había alguien en la iglesia que llamaba a mi suegra para hablar mentiras sobre mí. Y aunque fue difícil, Dios me dio el valor de confrontarlo en una reunión con el pastor. Y lo digo con mucha humildad, lo digo con dolor todavía en el sentido humano. Descubrí que todas esas calumnias que sufrí por muchos años, al final eran calumnias motivadas por envidia. Y quizás tú has vivido algo similar. Pero a pesar de sufrir muchos años de rechazo, hermanos, la verdad triunfa. Me casé con Sara. Gloria a Dios. Y le pude cantar esta canción en nuestra boda: Princesa, estoy frente al altar, después de tanto esperar, para decirle a Dios y a los hombres que como esposa te quiero tomar. Princesa, la lluvia ha pasado y alumbra la felicidad. Las muchas aguas no pudieron apagar nuestro amor, pues es la senda que Dios nos dio. Alejandro estaba tocando esa pieza mientras cantaba y nunca me olvido: Princesa, estoy frente al altar, ha valido la pena esperar. Doy gracias a Dios que en su nombre, a pesar de los hombres, te he podido amar. Y miren, esto no fue una declaración de amor, porque ella y yo estamos peleados. Miren, el Señor trajo esto a mi mente como forma de ilustración. Miren, no todos los rechazos son iguales. Existen rechazos que ocurren por causa de nuestros pecados, rechazos por malentendidos, por expectativas no cumplidas, por diferencias en preferencias personales, pero también existen rechazos, como me pasó, que son productos de celos, de calumnias. Lamentablemente en esta vida, hermanos y amigos, tendremos que sufrir muchos rechazos por una variedad de razones, y a veces ocurrirán por una mezcla de todos esos elementos. Algunos rechazos nos acompañarán por el resto de nuestras vidas, y quiera Dios que no sea porque estamos ciegos a nuestros pecados y cómo nuestros pecados afectan y destruyen nuestras relaciones humanas. O que la gracia de Dios nos ayude
a arrepentirnos de conductas destructivas que alejan a otros de nosotros y seamos personas que bendecimos y edificamos. Otros rechazos son temporales, como le pasó a George Campbell Morgan, porque las circunstancias cambian, el contexto cambia, las personas cambian y porque la verdad sale a la luz. El pasaje que nosotros estudiaremos hoy de Lucas 4, del 14 al 30, nos revela cómo durante todo su ministerio, incluso desde el principio, Jesús sufrió el rechazo de muchos que no creyeron que Él era el Cristo. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú has sufrido el ser rechazado? Si tú lo has sido, yo quiero que tú sepas que Jesucristo te entiende. Jesús fue la persona más injustamente rechazada en toda la historia de la humanidad. Y fue rechazado por causa de nosotros. Por eso Isaías lo llamó despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero hay algo glorioso en el Evangelio de Cristo y es esto: si en esta vida sufrimos rechazos que sean justos o injustos por parte de los hombres, no hay, escucha bien esto, no hay rechazo permanente para aquellos que somos aceptados por Dios a través de Jesucristo. Pero el tema de hoy es el rechazo a Jesús. Y lo queramos o no, la persona y obra de Jesús divide la humanidad. Jesús dividió a los judíos de su época y a los judíos en la historia, y Jesús sigue dividiendo al mundo de hoy entre los que rechazan a Jesús y los que creen en Él. Por tanto, nuestra respuesta a Jesús es determinantemente crucial. El teólogo R.C. Sproul dijo: nadie puede ser neutral con respecto a Jesús. Debemos aceptarlo o rechazarlo como el Salvador prometido. Nuestra respuesta determinará nuestro destino eterno, determinará si seremos salvos o condenados, si seremos reconciliados o enemistados con Él, si nos convertiremos en hijos de Dios o permaneceremos siendo hijos del diablo, si nuestros pecados serán perdonados o si acumularemos más ira para el día del juicio, si nos despertaremos un día en el cielo o si nos despertaremos un día en el infierno. Muchos judíos se contentaron con aceptar a Jesús como un profeta más y no creyeron que aquel que había llegado era el profeta más grande, es decir, que era el Mesías. Por eso he titulado el sermón de esta mañana: ¿a quién esperabas? ¿A quién esperabas? El profeta más grande ha llegado. Y la verdad que domina toda esta porción de las Escrituras la podemos comprender y resumir y aplicar a nuestras vidas de esta manera, sabiendo que nuestra salvación depende de una clara comprensión bíblica de quién es Jesús. Tú debes lidiar con todas tus objeciones contra Él y debes creer que Jesús es el Cristo, el profeta más grande que jamás ha llegado al mundo. Todo el mundo está luchando en su mente y en su corazón con objeciones con respecto a Jesucristo. Si voy a creer en Él, si voy a rechazar creer en Él. Y yo te ruego que en esta mañana, a la luz de la palabra, tú dejes que el Espíritu de Dios te convenza finalmente de que Jesucristo es quien Él dijo ser, el Mesías, el Cristo, el profeta que jamás ha llegado antes al mundo. Miren, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dan muchos detalles sobre el ministerio de Jesús entre su bautismo y su retorno a Galilea. En otras palabras, ellos no hablan mucho de lo que estuvo ocurriendo al inicio
de ese ministerio, sino que resumen. El Evangelio de Juan es el que registra un poco más los inicios de su ministerio en Jerusalén y en Judea. Así que justo después de su bautismo en el río Jordán, pueden ver ahí un mapa que muestra los acontecimientos después de él haberse bautizado. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando hubo triunfado sobre cada tentación, Mateo dice que Jesús se enteró del arresto de Juan el Bautista y ante esa noticia decidió regresar al norte de Galilea. El Evangelio de Juan relata que en ese trayecto hacia el norte, Cristo comenzó a llamar a sus primeros discípulos, a Andrés, a Simón Pedro, a Felipe y a Natanael, para que se convirtieran junto con él en pescadores de hombres. En esos días, Jesús fue invitado a una boda en Caná y realizó allí su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Y Mateo dice que Jesús intencionalmente no quiso regresar a Nazaret, su pueblo de crianza, sino que se estableció en la ciudad de Capernaum, que según el texto de Mateo 4, 13 al 16, era una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús escogió habitar en Capernaum y establecer allí la base de su ministerio. Dice Juan que de Capernaum él bajó a Jerusalén para celebrar la Pascua y por primera vez allí manifestó su celo ardiente, su celo santo por el templo, expulsando a todos los que habían convertido la casa de su padre, que era una casa de oración, en una cueva de ladrones. Fue estando en Jerusalén que Jesús recibió la visita inesperada por la noche de Nicodemo el fariseo, y en su regreso de nuevo a Galilea, Jesús manifestó que le era necesario detenerse en Samaria para proclamar también el evangelio a los galileos, comenzando con la mujer samaritana. Dice Mateo 4, 23 al 25, que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le traían a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en nuestro texto de hoy, de Lucas 4, 14 y 15, dice que las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Y es en ese contexto de mucha fama, alabanza y aceptación por parte de tantos que le seguían, que según el versículo 16, Jesús entonces decide finalmente ir al pueblo de Nazaret, donde había sido criado. Al principio Jesús fue recibido con mucha apertura. Ustedes lo leyeron conmigo. Todos lo alababan. Hasta ese momento nadie lo contradecía, nadie lo despreciaba, nadie lo calumniaba. Su recepción a Nazaret fue tal que los líderes de la sinagoga le abrieron la puerta ancha y lo invitaron, dándole la oportunidad para que ese día de reposo enseñara la palabra. Ahora, antes de entrar en este episodio de Nazaret, debemos entender algo sobre una profecía muy particular que Moisés profetizó en Deuteronomio 18, 15 y 16, cuando dijo: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y la referencia a un profeta, si tú lo piensas, podía ser cumplida literal por cualquiera de los profetas que Dios en el futuro enviaría a la nación de Israel. Sin embargo, la profecía de Moisés y la expectativa del cumplimiento por parte del pueblo era que claramente Dios enviaría un profeta único. De hecho, cuando Juan el Bautista vino pregonando la llegada
de Jesús, la gente le preguntaba si él era el profeta, y él respondía que no, que había uno que venía después de él, que era antes que él, del cual Juan no era digno de ni siquiera desatar la correa de su calzado. Ese sería el profeta único y particular. Ese sería el Mesías esperado. Más adelante, durante su ministerio, en Mateo 16, 13 al 16, Jesús le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, que pensaban que había resucitado, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, el problema de los judíos, y en especial de los judíos de Nazaret, es que rehusaban creer que este Jesús era el profeta, el Cristo, el profeta más grande, único y particular, que solo podía ser el Mesías. Y Cristo mismo lo afirmó refiriéndose a él en Lucas 11:31: he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. En Lucas 11:32 lo volvió a decir: he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. En ese mismo texto de Lucas que estamos estudiando, cuando tú analizas los versículos más adelante, es como si Cristo hubiera dicho: he aquí uno mayor que Elías y Eliseo está en este lugar. E incluso refiriéndose al templo, Jesús dijo en Mateo 12:6: pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. El autor de Hebreos no lo pudo decir mejor en Hebreos 1 del 1 al 3, cuando dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos y amigos, Jesús es el mejor, el mayor y el final profeta, porque Él es Dios el Hijo, que conforme a las palabras de Moisés era el profeta que Dios levantaría de en medio de sus hermanos y que a Él debían oír. Y conforme a las palabras de Dios el Padre, cuando habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el que tiene mente para razonar, razone. Y concluya a la luz de la palabra quién es Jesús. ¿Cómo fue que la gente de Nazaret pudo alabarlo y maravillarse de sus palabras? Y en cuestión de minutos, en cuestión de solo minutos, querían matarlo. Como dice Lucas 4, 28 y 29, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Nuestro texto nos muestra cómo en su incredulidad la mayoría de los judíos de Nazaret utilizaron varias objeciones contra Jesús, no solo rechazando creer en Él como Cristo el Mesías, sino que lo rechazaron al punto de maquinar en sus corazones el deseo ardiente de asesinarlo. Así que consideremos la primera objeción. Número 1, rechazaron que Jesús era el Cristo, porque Jesús era de la ciudad de Nazaret de Galilea. Dice el versículo 16: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Dice el versículo 24: y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Miren, Cristo había pospuesto venir al pueblo
donde él había sido criado. Desde el punto de vista humano, tenía que haber sido difícil para él. Piensa conmigo por un momento. Porque Jesús creció con una sombra de falsa acusación que rodeó su vida desde su concepción, cuando María, estando comprometida con José, fue hallada que había concebido del Espíritu Santo. Una historia que ningún hombre con sano juicio se hubiera creído, sino porque un ángel le confirmara esto a José en sueños. José aceptó a María y se terminó casando con ella embarazada, pero el resto del pueblo de Nazaret pensó que José le perdonó su fornicación, ya que nadie iba a creer la historia de un embarazo por el Espíritu Santo. Así que José y María desde su embarazo sufrieron la injusta y mala reputación que al final fue planificada y permitida por Dios, dentro de sus planes, dentro de sus misterios, de tener que cargar por el resto de su vida con la calumnia de que María había quedado embarazada de otro hombre y que Jesús era un niño nacido de fornicación. Cuando los principales fariseos y el pueblo endurecían sus corazones ante la enseñanza confrontadora de Jesús, que les decía que ellos eran hijos de su padre el diablo porque hacían las obras pecaminosas de su padre, los judíos les respondieron a él con un golpe bajo, diciéndole en Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, destapando las heridas de esa falsa acusación que tanto María, José y Jesús cargaron durante toda su vida. Y con este trasfondo familiar, que no era nada fácil para Jesús, él llega entonces y se presenta como un profeta en Nazaret. Por el embarazo del Espíritu Santo, Jesús llevó consigo durante toda su vida un estigma de condescendencia, de rechazo y de condenación. Y por esa y otras razones más, Cristo dijo en el versículo 24, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. El Evangelio de Marcos también registra la reacción de Jesús al rechazo de la gente de su pueblo en Marcos 6:4, cuando dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y por estas palabras parece que el rechazo no solo venía de la gente de Nazaret, sino también de su propia familia, de sus tíos, de sus primos, de sus propios hermanos y hermanas que seguro crecieron con la acusación de hijo de fornicación, pero también con cierta envidia y celos contra Jesús, porque Jesús era el niño perfecto, el niño obediente en todo, y mucho menos creerían en él ahora que se estaba proclamando profeta, y peor aún si se autodenominaba el Mesías. Era la común experiencia para los profetas del Antiguo Testamento el ser rechazados, porque tenían que predicar un mensaje confrontador de arrepentimiento a pecadores que estaban endurecidos y en necesidad de salvación. Y Jesús, como profeta, fue rechazado en Nazaret y luego más tarde en Jerusalén. De hecho, días antes de Jesús ir a la cruz, Jesús dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. De modo que como ser humano se crió siendo rechazado, y como Dios, Jesús sabía que había venido al mundo para ser rechazado, despreciado y crucificado de la forma más cruel e injusta que se pueda hacer. Ahora es interesante en Juan 1:45 y 46, que dice que cuando Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y escuchen la respuesta de Natanael. Natanael dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? En las mentes de muchos judíos, incluso de sus propios discípulos al principio, había
un inmediato rechazo e incredulidad hacia la afirmación de que el Mesías de alguna manera podría salir de Nazaret, un pueblo pequeño, un pueblo de baja estima, que el anhelado y muy esperado Mesías naciera en Nazaret. No, él debía aparecer en gloria, en alta estima. ¿Cómo se atreven algunos a insinuar la idea de que Jesús podría venir, que el Mesías podría venir de Nazaret? El apóstol Juan también registra esa misma discusión sobre Jesús entre la gente y entre los principales fariseos y los alguaciles en Juan 7, 40 al 53. Miren cómo dice esto. Entonces algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Los principales líderes religiosos, que eran los maestros del pueblo, decían: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y miren, estos supuestos maestros acusaron a la gente y a Nicodemo de no conocer la palabra de Dios, afirmando que Dios nunca había levantado un profeta nativo de la región de Galilea. Pero esto era falsísimo. El profeta Jonás era de Gat-Hefer, el profeta Miqueas era de Moreset, el profeta Elías era de Galaad, el profeta Eliseo era de Abel Meola. Todas estas ciudades eran de Galilea, y los profetas Oseas y Nahum también eran de Galilea. Y aunque es cierto que el profeta Miqueas profetizó que el Mesías vendría de Belén, esto no quería decir que en el plan de Dios el Mesías no podía haber sido criado en otra ciudad como fue Nazaret, tal y como Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2 profetizó. Por lo tanto, escucha esto: la gente no era maldita por no conocer la ley, como decían los fariseos. La gente era maldita por tenerlo a ellos como maestros, quienes, clamando escudriñar la Biblia, ignoraban voluntariamente que muchos profetas sí habían salido de Galilea. Estos maestros eran unos arrogantes elitistas que no solo enseñaban mal la palabra, sino que no conocían al Dios que a través de los siglos se deleitaba en usar lo más bajo, en usar lo más humilde, incluso como la ciudad de Nazaret, para que el Mesías creciera, fuera criado y comenzara su ministerio allí. Así que su objeción era totalmente sin mérito alguno. Número uno, rechazaron que Jesús era el Cristo porque era de la ciudad de Nazaret. Pero la segunda objeción es: rechazaron que Jesús era el Cristo porque no creyeron que las profecías se cumplían en Jesús. Mira conmigo el versículo 16. Y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Miren, toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis trata con la revelación del Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa sino las buenas nuevas de la promesa de un Salvador que Dios desde Génesis 3:15 en su gracia prometió que enviaría al mundo para salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y en un sentido, toda la religión judía se centraba en la esperanza de ese Salvador que Dios había prometido. Y como nación,
Los judíos eran descendientes físicos de Abraham, a quien Dios prometió que de su simiente, de su linaje vendría el Cristo. El significado de la palabra Cristo es uno que ha sido especialmente ungido, designado, escogido como el esperado para ayudarnos y liberarnos. Cristo es el término griego equivalente al término hebreo Mesías. Así que no nos confundamos. Cristo no es el apellido de Jesús. Jesús es el nombre humano dado por Dios a María a través del ángel Gabriel, pero Cristo es un título que significa que Jesús era el enviado de Dios para ser el rey, el libertador, el Mesías. Era el cumplidor de esa expectativa israelita de un libertador. Y la fe judeocristiana es la creencia y afirmación, tiene la creencia y afirmación de que Jesús es el Cristo. Que para poder ser salvo de tus pecados necesitas creer que Jesús es el Mesías. Y de ahí viene la repetida combinación en la Escritura y en el pueblo de Dios de Jesús Cristo. Jesús Cristo, la convicción judeocristiana causó que Jesús fuera llamado Jesucristo. Y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la recopilación de toda esa evidencia de que en Jesús se cumplieron todas las profecías de ese Mesías que venía a libertar a su pueblo. Y de hecho, me encanta la estructura del evangelio de Mateo, que es muy particular, porque Mateo tenía una carga, él tenía un enfoque de convencer a todos los judíos de que todas esas profecías del Tanaj hebreo, es decir, todas las profecías del Antiguo Testamento, se cumplían perfecta y únicamente en la persona de Jesús. Por eso a cada evento registrado por Mateo le seguía la frase: todo esto, como ese que está a continuación, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y así Mateo conectó sistemáticamente a Jesús con el cumplimiento exacto de todas las profecías del Mesías que había de venir. Así que cuando Jesús entró en la sinagoga en Nazaret, como ya él había practicado desde niño, joven y adulto, con esta gran ola de aceptación que él gozaba como profeta, a Jesús le fue concedido el privilegio de leer las Escrituras y enseñarlas ese día de reposo. Y se le entregó el rollo del profeta Isaías. Como parte de un patrón y de un ciclo de lectura de la ley y los profetas, y abriendo el rollo, intencionalmente Jesús escogió este pasaje de Isaías 61 para concientizar a todos y confirmar ante ellos que Él era a quien Dios el Padre había enviado al mundo como el Mesías redentor y libertador. Por eso cuando hubo leído y cerrado el libro y se sentó para enseñar, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y Jesús comenzó a explicarles sin darles rodeos y sin pelos en la lengua que ese día esa profecía del Mesías se estaba cumpliendo delante de ellos. Y al leer Isaías 61 versículos 1 y 2, ustedes pueden notar que él se detuvo justo antes de la frase el día de la venganza de nuestro Dios, indicando que esta primera venida del Mesías al mundo era una misión de salvación, una misión de rescate, no una misión de juicio, no una misión de condenación. Cuando él dijo hoy, ese día era un día de salvación. Y ese día se ha extendido a través de la historia. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día de salvación, a través del cual Dios nos regala el que experimentemos gratuitamente la redención de nuestras almas y el perdón de todos nuestros pecados. Pero aunque muchos hablaban bien de Él y estaban maravillados por sus palabras atinadas, llenas de gracia y sabiduría en sus corazones, ellos todavía dudaban y cuestionaban si en verdad Él era el Cristo. Pero Jesús no se atribuyó arbitrariamente esa profecía Él mismo, sino que su ministerio daba testimonio de que el Espíritu de Dios estaba sobre Él, impartiendo poder para predicar, para perdonar, para romper las ataduras del pecado, para sanar a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades, a los ciegos, a los endemoniados, a los sordos, a los paralíticos, hasta el mismo Juan el Bautista, incluso en la cárcel, tuvo un momento de duda
de si Jesús era verdaderamente el Cristo. Y Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús en Lucas 7, 19, 23, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? En esa misma hora, Jesús sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, por si tenían dudas, Juan y todos los que le oyen, observen mis obras, decía Jesús, que dan testimonio de que esta profecía de Isaías se cumple perfectamente en mi persona y ministerio. Pero aún así muchos dudaban, aún así muchos se escandalizaban, tropezando en la piedra que los edificadores rechazaron. Es cierto, número 1, los rechazaron porque era de Nazaret. Número 2, los rechazaron al no creer que las profecías se cumplían en él. Y la tercera objeción, rechazaron que Jesús era el Cristo porque era un simple carpintero, hijo de José. Mira el versículo 22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Miren, lamentablemente, aunque estaban luchando en sus mentes con las afirmaciones que Cristo hacía sobre él mismo, sus oyentes no le creían. No le creían que él fuera el Mesías, porque solo lo veían a él como el hijo de José, como el hijo de María, el niño que ellos vieron crecer en el patio del pueblo. No es este el hijo de José, era parte de su objeción que les impedía creer que él era el Cristo. Es como si dijeran, pero es que no puede ser. Nosotros vimos a este muchacho jugando en nuestras calles, trabajando en carpintería con su papá José. Ese muchacho no tiene nada de especial. No viene de un linaje real, no viene de una familia de renombre, y lo único que le hemos visto hacer por todos estos años es trabajar con la madera y la piedra junto a su padre. Marcos 6, del 1 al 3 también registra esta objeción cuando dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra de Nazaret y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Que le es dada. Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y aunque admiraban sus palabras, seguro cuestionaban esto. ¿Y en qué escuela rabínica estudió él? Nosotros no conocemos ningún rabino de renombre que lo ha entrenado. Para ellos, Jesús era un simple carpintero, hijo de José. Se preguntaban, ¿pudiera alguien grande como el Mesías provenir de alguien tan sencillo y tan bajo como él? La confusión de la gente era tal que no podían creer que el Mesías ahora se apareciera en Nazaret, donde había vivido y trabajado como un simple carpintero. Era un fenómeno imposible de creer, que después de mucha seria consideración y reflexión, ese previo asombro y esa alabanza se transformó rápidamente en sus mentes y en susurros, en ceños fruncidos, en duda y finalmente en hostilidad, en una rápida y radical transformación de la emoción de un pueblo solamente curioso. Lo rechazaron porque era de Nazaret. Lo rechazaron al no creer que las profecías se cumplían en él. Lo rechazaron porque era simple carpintero, hijo de José, y finalmente lo rechazaron porque solo buscaban liberación física y no espiritual. Rechazaron que Jesús era el Cristo porque solo buscaban liberación física y no espiritual. Mira conmigo el versículo 23. Entonces les dijo, sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es,
todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Versículo 25, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Miren, aunque ciertamente existían profecías que apuntaban al Mesías viniendo en gran gloria para establecer su reino sempiterno, muchas profecías también revelaban que el Mesías vendría como un humilde siervo. Y la profecía de Isaías 61 habla principalmente de una liberación espiritual, porque Él venía, oye bien esto, Él venía a traer buenas nuevas a los pobres de espíritu, como el Sermón del Monte. Él venía a traer sanidad a los quebrantados de corazón, libertad espiritual para los cautivos y oprimidos en el alma, para traer luz y entendimiento a los que estaban ciegos espiritualmente. La obra primaria del Mesías, oye esto, no era revertir primero todos los males sociales y físicos que experimentamos en un mundo caído por causa del pecado. No, su obra principal en su primera venida era la de un cordero que por medio de su sacrificio venía a proveernos la liberación de la culpa, de la condenación y el dominio del pecado en nuestras vidas. Por eso cuando los principales religiosos cuestionaron a Juan el Bautista de si él era el Cristo, él dijo que no, pero que venía uno después de él. Y Juan 1:29 dice que cuando Juan vio a Jesús que venía a él, dijo: he aquí, no el rey galopando con un gran ejército, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que entendiendo sus pensamientos y oyendo sus murmuraciones, Jesús dijo en el versículo 23: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y ese refrán, médico, cúrate a ti mismo, y su demanda por ver milagros conllevaba la idea de ellos necesitar más pruebas contundentes de que Él era verdaderamente el Mesías. En otras palabras, ellos decían: un verdadero médico debía demostrar sus credenciales, diagnosticando y tratando correctamente cualquier dolencia. Y aplicado a la situación de Jesús, los que estaban en la sinagoga estaban prácticamente diciendo: se necesitará más para que nos convenzas. Si realmente eres el Mesías, demuéstralo aquí, demuéstralo ahora, haciendo un milagro, hazlo delante de nosotros, haz algo sobrenatural para que lo veamos con nuestros ojos y así poder creer en ti. La gente de Nazaret había escuchado de los milagros que Jesús había hecho en Capernaum y ellos querían verlos repetirse en su ciudad. Médico, cúrate a ti mismo, comunicaba la exigencia de que el hacedor de milagros realizara milagros en su casa. El médico debía practicar su medicina con su gente. Jesús para ellos debería demostrar su poder en Nazaret, no solo en otros lugares. Así que lo desafiaron muy claramente. La gente del pueblo le pedía, le exigía señales antes de aceptarlo como Mesías, pero Jesús no le concedió milagros. Porque los milagros, oigan esto, eran señales y prodigios temporales de una provisión más grande y más importante que el pan, que la salud, que la paz humana y las riquezas. Pero ellos no tenían hambre ni sed de ese Mesías que había venido a liberarlos espiritualmente del pecado y sus consecuencias. No tenían necesidad de un cordero que había venido a morir en la cruz en lugar de pecadores. Los judíos querían un Mesías, es verdad, pero querían un Mesías político, un Mesías revolucionario que le diera lo que ellos querían: alivio de los quebrantos de esta vida, comida, salud, liberación de sus opresores políticos, paz y bienestar, y convertirse en la nación con el rey que controlara el mundo con gloria y riqueza material.
Y ante la dureza de sus corazones, ignorando su mayor necesidad, Jesús solo pudo decirles que cuando otros profetas del pasado se habían enfrentado a tal nivel de incredulidad, los profetas eran enviados a realizar señales y milagros fuera de Israel. Las historias del profeta Elías, proveyendo milagrosamente aceite y harina a la viuda de Sarepta en Sidón, el profeta Eliseo sanando milagrosamente de lepra a Naamán el sirio en el río Jordán, demostraron que aunque el mensaje de salvación y el mismo Mesías habían llegado por el instrumento de la nación de Israel, el mensaje del evangelio siempre estuvo destinado para salvar a pecadores de todas las naciones, pero pecadores que se humillan, pecadores que reconocen en arrepentimiento y fe que su mayor necesidad es la del perdón de sus pecados. Su mayor necesidad es reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Por eso dice Mateo 13:58, y no hizo allí en Nazaret muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Miren, la bendición del evangelio es un Mesías que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Los milagros debían ser ejemplos cortos y pequeños. Debían ser una ventana que conectara con nuestra necesidad más profunda de salvación. Pero ellos solo querían la liberación física. Ellos no querían la liberación espiritual. Oye esto bien, ellos se consideraban justos por su religiosidad, por su fariseísmo, y endurecieron sus corazones todavía más cuando Jesús infirió con la mención de Elías y Eliseo que ahora la gracia del Dios de las Escrituras sería dada a los gentiles. Por eso en Mateo 21, 42, 43 Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos y amigos, el evangelio, el reino y el Mesías habían venido primero por medio de los judíos y para los judíos, aunque no exclusivamente para los judíos, pero la mayoría de los judíos se aferraron a un evangelio de obras, como nos puede pasar a ti y a mí, como nos puede pasar a los hijos nuestros, a los hijos de nuestros hijos. A un evangelio de obras, confiando en su propia justicia, de que no somos tan malos como en verdad somos, de que Dios no es tan santo, que además al final demanda a un cordero que tome mi lugar, sin entender y reconocer la necesidad de una confianza completa en ese cordero que vino a redimirnos en la cruz del Calvario. Su endurecimiento y rechazo a este Mesías y la confrontación de Jesús de tener corazones no arrepentidos los provocó tanto a ellos que se llenaron de ira contra él y lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre de un monte para tirarlo de allí. En vez de traer su pecado al Mesías, prefirieron matarlo y que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Déjame terminar diciendo esto. Cuando tú vienes buscando de Dios, ¿por qué lo buscas? ¿A quién esperas que venga a ti? ¿A alguien que temporalmente te resuelva tu problema económico? ¿A alguien que te sane temporalmente de tu enfermedad? ¿A alguien que resuelva tus problemas relacionales? No pensemos que porque somos gentiles, que por eso tenemos ya garantizado la gracia y el favor de Dios, contrario a los judíos que se endurecieron. Porque si escuchamos hoy la voz de Dios, hablando nuestras almas, convenciéndonos de nuestra necesidad de acercarnos a Él con hambre y sed de salvación y de perdón de pecados, y nosotros nos endurecemos y rechazamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a nosotros también la puerta de la salvación será cerrada. Así que, hermanos y amigos, el problema del hombre con Dios no es un problema intelectual. El hombre no rechaza a Jesucristo porque no existen evidencias suficientes y contundentes de que Él es quien Dios el Padre prometió y envió al mundo, y cómo en Él se cumplen todas las profecías de un Salvador que vendría a rescatarnos. El problema de nosotros, el problema de pecadores, es un problema moral. Resistimos a Dios
porque no queremos arrepentirnos. Queremos seguir viviendo nuestra vida, nuestra manera, sin someternos a Dios, desechando su ley moral que gobierne nuestras conciencias y nuestros corazones, y por consiguiente resistimos a su Hijo, al enviado, al ungido, al Cristo, al Mesías, porque su venida al mundo y su presencia en medio nuestro y en la historia nos confronta de que estamos en desobediencia, de que estamos en rebelión y que necesitamos urgentemente venir a Él como el único camino de salvación. Cristo vino al mundo desmenuzando y desmoronando todo esfuerzo moral del hombre, todo camino religioso inventado por los hombres, estableciéndose como la única piedra angular en quien hay salvación y redención. Y si tú crees en Él como el Cristo de Dios, Él será para ti una roca eterna de salvación. Pero si tú lo rechazas, la piedra que los edificadores rechazaron, esa piedra preciosa que nos da salvación y vida eterna, si tú rechazas esa piedra se convertirá en tu tropiezo y en tu condenación eterna. ¿A quién estabas esperando? El profeta más grande ha llegado. Padre, gracias.